Bienvenidos a Relatos de Trailero, un espacio donde las historias de carretera se cruzan con lo paranormal. A lo largo de miles de kilómetros, los traileros han sido testigos de sucesos inexplicables que desafían la lógica. En cada tramo, cada parada y cada noche oscura, hay algo más que asfalto y faros. Historias de encuentros extraños, figuras fantasmales y sucesos que dejan sin palabras. Únete a nosotros en este viaje a lo desconocido, donde las ruedas giran y lo inexplicable toma el volante. La mujer de la carretera 40. Mi nombre es Manuel y he sido trailero por más de 20 años, viajando por las carreteras de México, desde el norte hasta el sur. He recorrido lugares solitarios, de esos que parecen sacados de una película de terror, y aunque muchos de mis compañeros hablan de fenómenos extraños, siempre pensé que eran solo historias para asustar a los novatos. Sin embargo, una noche en la carretera 40 me hizo cambiar por completo mi forma de pensar. Era una madrugada oscura, alrededor de las 2 de la mañana. Estaba viajando solo, transportando una carga hacia Guadalajara, y por esa carretera que atraviesa el desierto, uno suele estar solo por largos tramos. Lo único que me acompañaba era la luz de mis faros y el sonido del motor. El aire estaba frío, y la quietud era tan profunda que se podía escuchar cada pequeño ruido del camión. De repente, mientras cruzaba un tramo solitario cerca de la zona de La Joya, vi algo extraño a lo lejos. Pensé que era un espejeo de la carretera, algo normal en el desierto, pero cuando me fui acercando, vi claramente la figura de una mujer, vestida con un vestido blanco largo, caminando al borde de la carretera. Era extraño verla allí, a esa hora, en medio de la nada, sin ningún coche cerca. A medida que me aproximaba, la figura no parecía moverse con naturalidad. Caminaba lentamente, pero su rostro estaba sombrío y no parecía notar el camión. Mi primer impulso fue detenerme y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me dijo que no debía hacerlo. A pesar de la tentación de parar, aceleré un poco y pasé de largo, mirando por el retrovisor mientras la figura se quedaba atrás. Sin embargo, no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. No era solo el hecho de que caminara sola en la carretera, sino la manera en que lo hacía, como si no tuviera prisa, como si estuviera esperando que alguien la viera. En ese instante, sentí una presión en el pecho, una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Intenté sacudirme el mal presentimiento y seguir mi camino, pero de repente, las luces del camión comenzaron a fallar. Los faros titilaron y el motor hizo un extraño ruido. Pensé que era un problema con el sistema eléctrico, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché algo que me heló la sangre. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera golpeado la parte trasera del camión. Miré por el retrovisor y, con horror, vi que la figura de la mujer estaba ahora justo detrás de mi camión, caminando con una velocidad inhumana. Ya no caminaba, parecía flotar, moviéndose a la misma velocidad que yo, pero sin esfuerzo, como si estuviera pegada al camión. Aterrorizado, aceleré lo más que pude, pero sentí como si algo estuviera presionando sobre mi pecho. Una sensación de claustrofobia intensa, como si no pudiera escapar. Finalmente, cuando alcancé un tramo iluminado, las luces de mi camión se estabilizaron y el peso en el aire desapareció. Miré hacia el retrovisor por última vez y no vi nada. La figura había desaparecido por completo. Me detuve al lado de la carretera, temblando de miedo, pero no vi ni huellas ni señales de nada. No me atreví a volver a mirar la zona donde la había visto. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Al llegar a Guadalajara, decidí contarle a un compañero sobre lo sucedido y su rostro se volvió pálido. Me dijo que esa carretera era conocida por ser un lugar maldito, un tramo donde muchos conductores, especialmente en las horas profundas de la noche, reportaban haber visto a una mujer vestida de blanco, caminando sola por la carretera. Nadie sabía quién era, pero muchos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en un accidente en ese mismo tramo años atrás, y su alma no había encontrado descanso. Desde esa noche, cada vez que paso por la carretera 40, me siento incómodo, especialmente cuando la oscuridad es más densa y la carretera parece vacía. A veces, incluso cuando conduzco de noche,
Creo escuchar el susurro de una mujer cerca de la cabina, pero nunca me atrevo a mirar. La figura de esa mujer sigue siendo uno de los recuerdos más aterradores que he vivido en mis años como trailero. El fantasma del puente de la carretera 57. Mi nombre es José y llevo más de 15 años como trailero recorriendo las carreteras de México. He manejado en todos los rincones del país, desde las carreteras de montaña hasta los desiertos, y he visto muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Pero lo que me pasó una noche en la carretera 57, cerca de San Luis Potosí, es algo que no puedo explicar y que sigue aterrándome cada vez que paso por ahí. Era una noche tranquila, como muchas otras. Estaba viajando de noche, como siempre, con mi carga rumbo a Monterrey. El tráfico era casi nulo y la carretera estaba desierta. A esa hora, las estrellas se veían claras en el cielo, y yo iba a un ritmo constante, pensando en llegar a mi destino. Pasé por varios pueblos pequeños, pero no me detuve. Sabía que el tramo hacia el famoso Puente de las Salinas, un lugar conocido por su historia oscura, estaba por venir. He oído historias sobre ese puente, historias de que la gente veía cosas extrañas y que algunos camioneros habían tenido encuentros con lo inexplicable. Pero como todos, pensaba que eran solo cuentos, leyendas para asustar a los nuevos. Ese pensamiento cambió esa noche. Cuando llegué cerca del puente, algo me pareció raro. De repente, el aire se volvió mucho más frío y las luces de mi camión empezaron a parpadear. Pensé que era un problema con el sistema eléctrico, pero al revisar no vi nada fuera de lo común. Decidí seguir adelante, pero a medida que me acercaba al puente, sentí una presencia extraña, como si alguien o algo me estuviera observando. Al llegar a mitad del puente, algo me hizo mirar hacia el retrovisor. Vi a lo lejos una figura, alguien caminando al borde de la carretera, casi al borde del puente. Parecía un hombre, pero lo que me llamó la atención fue que no parecía reflejar la luz de los faros. Era como si estuviera envuelto en una sombra, con una silueta que no se movía como una persona normal. Me detuve, desconcertado. No era normal ver a alguien caminando en medio de la nada, a esa hora, especialmente en ese tramo tan solitario. De inmediato me asomé por la ventana para preguntar si necesitaba ayuda, pero el hombre no respondió. Lo que más me sorprendió fue que cuando traté de acercarme, la figura no se movió, solo permaneció quieta mirando hacia mí, y en ese momento me invadió un miedo inexplicable. Fue como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. Miré al frente, y cuando volví a mirar por el retrovisor, ya no estaba allí. No escuché ningún sonido, solo el sonido del motor de mi camión. El miedo me paralizó por un momento, pero decidí seguir. Aceleré y seguí mi camino, pero la sensación de estar observado no se fue. Durante unos minutos sentí que alguien o algo me seguía. Mantuve la mirada fija al frente, tratando de ignorar lo que acababa de ver. Pensé que quizá había sido mi imaginación, pero cuando llegué a un área iluminada después de unos kilómetros, el teléfono comenzó a sonar. Era otro trailero que conocía, con quien había hablado antes del viaje. ¿Pasaste por el puente de las Salinas? Zrenia me preguntó con voz grave. Le dije que sí y le comenté lo que había visto. Su voz se apagó por un segundo antes de decirme: no eres el primero, es la leyenda del fantasma del puente. Cada tanto aparece alguien caminando, y no importa cuántos lo vean, nadie ha podido explicarlo. Se dice que es un alma en pena que no ha encontrado paz desde hace muchos años. No supe qué pensar en ese momento, pero la historia coincidía con lo que había experimentado. Desde esa noche, cada vez que paso por ese puente, no puedo evitar recordar esa figura. A veces, cuando las luces del camión parpadean, siento que algo se mueve en la oscuridad, pero no me atrevo a mirar. El puente de las Salinas, para mí, es un lugar que no quiero volver a cruzar de noche.
La carretera 45 en Chihuahua. Mi nombre es Rodrigo y he sido trailero por más de 15 años, recorriendo casi todas las carreteras de México. En este tiempo, he escuchado muchas historias de terror sobre las carreteras solitarias, pero una experiencia que tuve en la carretera 45, cerca de Chihuahua, cambió mi forma de ver las cosas. Era una noche fría de invierno y como siempre viajaba solo hacia Ciudad Juárez, transportando una carga hacia el norte. La carretera 45 es larga y tranquila, atravesando una región desértica. A esa hora de la madrugada no había casi nadie más en el camino, solo mi camión y la vastedad del desierto. Todo parecía normal, pero pronto algo empezó a sentirse extraño. Al principio, pensé que era el cansancio. Las largas horas al volante empezaban a hacer mella en mí. Decidí hacer una pausa y estirarme un poco en una pequeña área de descanso cerca de un tramo solitario de la carretera. Al bajar del camión, el aire estaba gélido y el viento del desierto soplaba fuerte. No había más vehículos y el silencio era absoluto. De repente, escuché unos pasos detrás de mí. No había nadie visible a la distancia, pero los pasos eran claros y definidos, como si alguien estuviera caminando hacia mí. Me di vuelta rápidamente, pero no vi nada. Pensé que tal vez era algún animal o incluso el eco de mi propio caminar, así que volví al camión sin pensarlo mucho más. Pero mientras estaba de nuevo en el camión, la sensación de ser observado se intensificó. Miraba por el retrovisor cada cierto tiempo, pero no había señales de otros vehículos o personas. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. Al continuar mi viaje, pasé por un tramo especialmente oscuro y aislado. La carretera estaba rodeada de matorrales y rocas, y apenas se veían luces a lo lejos. Fue en ese momento cuando vi algo en el borde de la carretera. Una figura alta y delgada, vestida con ropas oscuras, caminaba lentamente al lado del asfalto. La figura parecía estar mirando hacia el horizonte, sin moverse de manera natural. No llevaba mochila ni equipo alguno. Solo caminaba como si nada estuviera fuera de lo común. Decidí reducir la velocidad y acercarme para preguntar si necesitaba ayuda. Pero al hacerlo, la figura comenzó a alejarse de manera extraña, como si se deslizara en lugar de caminar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y en ese momento, mis luces del camión parpadearon brevemente. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Desconcertado y asustado, aceleré y seguí mi camino. Pero lo peor estaba por venir. A medida que pasaban los kilómetros, sentí como si algo me estuviera siguiendo. Miraba por los espejos y no veía nada, pero el aire en el camión se volvió pesado y frío. Algo o alguien estaba presente y no pude explicarlo. Cuando finalmente llegué a mi destino, me bajé del camión temblando. Le conté a un compañero sobre lo que había visto y él me miró con seriedad. Me dijo que esa parte de la carretera 45 era famosa entre los camioneros de la zona. Había historias de una figura errante que se aparecía en el desierto, caminando por la carretera en busca de algo o alguien. Nadie sabía de dónde venía, pero varios conductores habían reportado haberla visto, siempre cerca de esa zona, siempre desapareciendo de la nada. A partir de esa noche, cada vez que paso por esa parte de la carretera, siento la misma incomodidad. La sensación de que algo me sigue o que alguien está observando desde la oscuridad nunca se ha ido por completo. Ya no sé si fue un espíritu, un espectro o algo más, pero lo que viví en la carretera 45, cerca de Chihuahua, es algo que jamás podré olvidar.